Hoy, 2 de junio, que es Día Global del Running, Garmin por fin anuncia el 945 LTE, que de tanto tiempo se lleva hablando, y junto a ese además se anuncia también el Forerunner 55, te lo dejo por aquí apuntado por si lo quieres consultar también, pero este vídeo va solamente sobre el 945 LTE porque realmente es el que más expectación ha estado levantando últimamente, aunque quizás no estabas esperando un 945 con conectividad LTE, sino que estabas esperando directamente el 955. Pero bueno, el que tenemos hoy es el 945 y es el que tiene las funciones de conectividad móvil sin necesitar del teléfono móvil. Y si te parece, pues vamos a hablar hoy de todas esas funciones que incorpora gracias a la conectividad LTE y qué es lo que aporta y qué es lo que puedes conseguir gracias a ellas. Lo que pasa es que además de sorprenderte el nombre, va a haber más cosas que te van a sorprender del nuevo modelo. Para empezar, por ejemplo, el tamaño, y es que aunque se llama 945, no tiene el mismo tamaño que el 945, es un poquito más pequeño. El 945 original tenía 47 milímetros de diámetro, el 945 LTE pasa a 44,4. La pantalla se mantiene igual, con lo cual lo que se reduce es el marco de pantalla, lo que es el bisel, porque la pantalla sigue siendo de 1,2 pulgadas, sigue teniendo la resolución de 280 por 280, es decir, la pantalla es la misma. Lo que tú vas a ver en la pantalla es lo mismo, pero la diferencia es que en la muñeca es un reloj un poquito más pequeño. Como referencia, por ejemplo, el 745, que es el que yo llevo ahora en la muñeca, son 43,8 milímetros de diámetro, es decir, es un reloj que se sitúa bastante similar a lo que es el tamaño del 745, que en el estándar a día de hoy en cuanto a relojes se puede considerar incluso pequeño. Es decir, es un reloj de muñeca bastante unisex, que servirá igual de bien tanto a hombres como a mujeres, porque sin ser demasiado grande tampoco es demasiado pequeño, es decir, le vale prácticamente a todo el mundo. Pero bueno, vamos con todas las novedades que aporta el 945 LTE. Lo primero, lo que te he comentado, el tema del tamaño. Repito, 44,4 milímetros por los 47 milímetros del 945 original. En cuanto a grosor es prácticamente lo mismo. La pantalla es la misma, 1,2 pulgadas, con 280 por 260 píxeles, con lo cual lo que se reduce es el tamaño del bisel, que es el bisel donde luego vas a poder encontrar tanto como antena de GPS, antena móvil, antena wifi. Es decir, es ahí donde normalmente se ubican todas estas cosas. Autonomía. La verdad es que a pesar de que el Garmin ha reducido el tamaño, la autonomía queda prácticamente igual, porque alcanza hasta 35 horas de uso de GPS a un segundo junto con el sensor de pulso óptico. Y con uso de GPS junto a música son 12 horas. Y por último, con uso de GPS, música y Live Track utilizando la conectividad LTE son 7 horas. Lo que Garmin no nos especifica solamente es, digamos, separando el GPS y Live Track a través de LTE, dejando música aparte. Esa es la que Garmin o no nos cuenta, o no le interesa contarnos, o todavía no nos ha medido, o depende de muchas otras variables, que es lo que ya dependerá de cómo es el uso. En cuanto al uso como reloj habitual, estamos hablando de las mismas 2 semanas también que tiene el 945, es decir, en ese sentido de autonomía y de batería es exactamente igual que antes. Lo que sí que incorpora el 945 LTE es el nuevo sensor de pulso óptico, que si recuerdas con el análisis del Venue 2, es el Garmin Elevate, la versión 4, que viene con algunos cambios con respecto a lo que es la estimación de saturación de oxígeno en sangre y demás. Es decir, un pequeño cambio que ayuda pues eso, a métricas de pulsioximetría, y realmente yo en el análisis que hice del Venue 2 obtuve mejores resultados de lo esperado, especialmente en ciclismo, que suele ser la parte más complicada de los sensores ópticos. Y en cuanto a funciones de software, tenemos una nueva que son intervalos automáticos. Todavía no tengo claro el concepto exacto de esta función, pero entiendo que es algo parecido a lo que Sunto anunció hace unos meses con Sunto Plus, que era la función de sprint, es decir, detección automática de intervalos. El reloj, digamos que toma en cuenta los primeros datos, por ejemplo, tú imagínate de tu primer kilómetro o tus primeros 10 minutos corriendo, y sabe que tú estás corriendo, pues supongamos a un ritmo de 5 minutos el kilómetro. En ese momento
entrenamiento tú comienzas a hacer tus intervalos. Hablamos, por ejemplo, un intervalo de 500 metros en el que tú bajas el ritmo a 3:30. Pasan los 500 metros y automáticamente empiezas a hacer el periodo de reposo en el que vuelves a correr a 5:30. Y así repetidamente, completas 5 intervalos sin pulsar botones ni nada. En teoría el reloj es capaz de identificar esto y aparte nos añade una pantalla de datos en la que podremos ver todos los intervalos, además con clasificación viendo cuál es el más rápido y el más lento. Como digo, es la suposición que tengo conforme a la información que tengo de la función de intervalos automáticos, y hasta que no tenga información más precisa o tenga el reloj en mano para poder probarlo, no podré decirte exactamente si es esto que te acabo de comentar o tiene alguna variante con respecto a eso. Pero evidentemente hay cosas que permanecen igual. Para empezar, por ejemplo, la reproducción de música. Te he dicho antes la autonomía con reproducción de música, porque el 945 LTE también tiene soporte para sincronización en plataformas. La sincronización es exactamente la misma que hasta ahora. No es que se ayude de la conectividad LTE para descargar los archivos de música o sincronizar con plataformas, porque eso, como verás, no se incluye la suscripción de conectividad móvil, ni tampoco el reloj estaría soportando ese tipo de descarga, porque si ya de por sí con Wi-Fi tiene bastante consumo de batería, con conectividad móvil pues sería aún peor. Entonces, aparte de la música, tenemos Garmin Pay y la navegación con mapas, igual que en el 945. Es decir, a pesar de que es un tamaño similar al 745, sigue manteniendo la navegación de rutas con mapas en el reloj, exactamente igual que el 945. Tenemos también todo lo que son con respecto a navegación también tenemos Climb Pro, con la última modificación que se estrenó con el Garmin Enduro, que también ha llegado vía actualización a los Fenix 6, a 745, 945, que es la nueva versión de Climb Pro, que además de indicarte las subidas de las rutas con antelación y separártelas individualmente, también tenemos información de bajadas y posibilidad de configurar alertas para estar avisado de cuando van a llegar, por ejemplo, 300 metros antes de que comience la subida, que tú tengas la notificación y sepas que vas a llegar a ese punto. Tenemos también pues todo lo que son las métricas de rendimiento que hemos tenido hasta ahora de Firstbeat, lo que es carga de entrenamiento, estado de recuperación, efecto de entrenamiento, todo eso sigue exactamente igual, al igual que todo lo que son las métricas de salud, con body battery, con seguimiento de estrés, respiración, el sueño directamente en el reloj sin tener que sincronizar previamente con la plataforma de Garmin. Es decir, en ese sentido, pues exactamente todo lo mismo que el 945. No es que hayamos perdido ninguna función por el camino al añadir la conectividad móvil. Y recordarte que si te gusta el vídeo y te gusta la información que te estoy aportando, suscríbete, porque así no te perderás ni el próximo vídeo ni cuando sea el análisis completo de este 945 LTE. Y por supuesto, dale a me gusta al vídeo, porque si te está gustando sería lo lógico, ¿no? Pues ya sabes. Pero bueno, volviendo a lo que es la conectividad móvil. Y antes de nada, aclarar, necesitas una suscripción a lo que es el servicio LTE. El 945 LTE no es que te permita ni meter una tarjeta SIM, ni tiene soporte de eSIM, ni tiene nada que ver con tu contrato actual de telefonía móvil, no tienes que cambiar de operador, nada. Simplemente es una suscripción que tienes que realizar a través de Garmin. Tú entrarías en Garmin con él y en caso de que te interese el servicio de LTE, que si compras este reloj entiendo que es así, pues tú te suscribirías directamente con Garmin. Garmin luego tiene sus acuerdos con los distintos operadores, que son los que le dan servicios, pero tu suscripción está con Garmin. ¿Cuánto cuesta esto? Tenemos dos posibilidades. Tú te puedes hacer un plan mensual, es decir, tú dices, yo contrato para este mes y el mes que viene no voy a entrenar en sitios remotos, no voy a hacer uso, no me interesa mantener la suscripción. Es decir, tú contratas el mes que te hace falta y el mes que no te hace falta no contratas nada. En ese supuesto son 7,99 euros al mes. Que tú quieres tener la conexión móvil durante todo el tiempo, pues para los avisos que tendrás de asistencia, que son todo lo que vamos a ver a continuación, en ese caso el precio se reduce un poquito en el precio mensual. Digamos que tú contratas un plan anual, pero se te factura mensualmente 6,99.
Entonces, ¿a qué nos da acceso esa suscripción de LTE? Pues nos daría acceso a muchas de las funciones que tenemos actualmente de seguimiento a través de la conexión al teléfono móvil, pero de forma totalmente independiente, y luego también otras funciones de seguridad y nuevas funciones de seguimiento que se estrenan con el LTE, que es, digamos, donde más sentido tendría. Pero empezando por las funciones que están ya presentes, por ejemplo, tenemos los mensajes de asistencia, tanto los manuales como los automáticos. Ya sabes cuáles son los mensajes de asistencia, es decir, en el supuesto que tú, por ejemplo, estando entrenando, vas con la bici, vas corriendo, tú tienes una caída, el reloj detecta que hay una desaceleración importante o un giro brusco o cualquier impacto brusco, el reloj salta una alarma para avisarte que ha detectado ese incidente y que si tú no lo detienes, a través de tu teléfono móvil enviará un aviso a tus contactos de emergencia. Si tú no lo detienes en 30 segundos, quiere decir el reloj entenderá que tú pues, has perdido el conocimiento o que no puedes apretar el botón por el motivo que sea, o que te han atropellado, y entonces enviará un mensaje a tus contactos que tú has seleccionado indicando tu posición y diciendo eso, que ha habido una alerta. Luego también teníamos la asistencia manual, que es que por el motivo que sea, pues tú imagínate que tú has tenido un tropezón, te has torcido un tobillo, te has hecho un esguince. No es un accidente grave, pero sí vas a necesitar asistencia porque no estás en condiciones de, digamos, de volver a casa por tus propios medios. ¿Cómo dices a tus familiares dónde estás? Si estás a lo mejor en mitad de campo, pues puedes mandar el mensaje de asistencia y a tus familiares le llegará la posición. Como digo, todo esto hasta ahora estaba presente si llevabas el teléfono móvil contigo encima. Si no llevabas el teléfono móvil, aunque el reloj detectase un incidente, no había comunicación. Entonces, lo que es la conectividad de LTE sí te permitirá enviar este mensaje tanto de una forma o de otra, el automático o el manual. Luego, relacionado con esta asistencia, tendríamos también la Assistance Plus, que es, digamos, siguiente nivel, que aquí ya no estamos hablando de si te has caído, te has hecho daño en un tobillo o te has roto una uña o es una cosita nimia. Assistant Plus es una función que te pondrá en contacto directamente con un centro específico de Garmin que coordinará un protocolo de rescate. Es decir, aquí estamos hablando más de si tú te has caído, por ejemplo, en mitad de la montaña, vas corriendo solo, no tienes a nadie que impedir ayuda, te has despeñado, te has partido una pierna y necesitas que vengan a rescatarte, o bien servicios de emergencia, o que vengan con un helicóptero, o lo que sea. Es decir, es un nivel bastante superior de seguridad. Entonces tú activas la alarma de asistencia, es prácticamente de la misma manera del otro. Lo que pasa es que quien recibe el mensaje de asistencia, pues en este caso será el servicio de Garmin, que es el que coordina todo. También llamará a tus familiares y demás, junto con los servicios de emergencia. Y de nuevo, pues gracias a la conectividad móvil, podrás hacer el envío del mensaje. Cosas a tener en cuenta, pues que si estás haciendo tu actividad en un sitio donde normalmente no tienes cobertura con tu teléfono móvil, con el reloj tampoco vas a tener cobertura. Es decir, si tú eres habitual de ese tipo de condiciones o te mueves mucho por montaña fuera de poblado, de entornos urbanos donde haya cobertura móvil, en ese caso yo te recomendaría más que optases por soluciones a través de satélite, porque ahí no vas a tener problema de cobertura. En conexión satélite vas a tener cobertura siempre, pero con el LTE, si estás en sitios remotos, ya va a ser bastante más complicado. Dentro del seguimiento, pues tenemos también el Live Track, exactamente igual que hasta ahora, que tú puedes compartir pues, tu posición. Si estás haciendo una ruta con tus familiares o amigos, también van a ver cuál es la ruta que vas a hacer y dónde te encuentras con respecto a la ruta. Van a ver tus datos de ritmo, velocidad, frecuencia cardíaca. Es decir, todo exactamente igual que hasta ahora. Lo que pasa es que en lugar de ser de enviar los datos a través de la conexión entre el reloj y el teléfono móvil a través de Bluetooth, que no es que sea lo más preciso del mundo y que tiene bastantes cortes frecuentemente, pues será el reloj directamente el que esté enviando los datos, con lo cual, independientemente de que tú lleves el teléfono encima, pues no hay, digamos, ese puente intermedio entre reloj y teléfono y servidores de Garmin, sino que será directamente reloj a servidores de Garmin. Y luego ya entramos en terreno de funciones nuevas, junto con Assistance Plus, que también es una función nueva, aunque estaba presente pues eso, en los Garmin InReach, que es por vía satélite, pero dentro de las funciones que son nuevas y que sí que se estrenan hoy con el 945 LTE, tendríamos en primer momento los eventos compartidos a través de LTE.
¿Qué son los eventos compartidos? Tú imagínate, bueno, o te pongo el ejemplo de si has tenido pues, algún familiar o amigo que ha participado en grandes eventos tipo un Ironman, grandes maratones o similares. Normalmente las aplicaciones de esos eventos soportan el seguimiento en directo de los atletas, es decir, si el atleta pasa con el chip por el kilómetro, por ejemplo, 30 de la bici, eso queda registrado en la aplicación y luego la aplicación a ti te manda una notificación automática de que el atleta que tú estás siguiendo ha pasado por el kilómetro 30 y el tiempo es tal. Es decir, eso sería pues la notificación automática por parte de la aplicación y es lo que permite ahora hacer el reloj dentro de tus eventos. Es decir, sería una especie de live track, pero en lugar de que la persona que esté interesada en seguirte tenga que estar pendiente de la pantalla del dispositivo para saber en todo momento dónde estás y demás, le llegará simplemente una notificación diciendo, pues has llegado al punto kilométrico X, tu ritmo actual es este, has tardado X tiempo en el último, la última vuelta, que puede ser de 1 kilómetro, de 5 kilómetros, la que tú le indiques, y tener notificación en todo momento, pues eso, de cómo está yendo tu carrera. Y por último, dentro también de los eventos, digamos que hay una comunicación que puede considerarse un poquito bidireccional, porque si lo anterior, digamos que es de tu reloj a el teléfono del familiar o amigo, el familiar o amigo también puede enviarte un mensaje de texto o de audio a tu reloj. De audio, evidentemente, solo si tienes unos auriculares conectados, porque el reloj no tiene altavoz, y dentro de los mensajes de texto recordarte que no es tu número de teléfono habitual, es decir, no te está mandando un SMS a tu número de teléfono, sino que te están mandando un mensaje a tu reloj. Por ejemplo, pues si un familiar quiere darte ánimos mientras estás en el kilómetro 32 de la maratón, pues te enviará un mensaje y te dirá, no te preocupes, que ya te falta poco, y tú contestarás, sí, claro, poco o 10 kilómetros. Pues es lo que hay y es lo que te dicen de todo el mundo siempre. Pero bueno, en definitiva, tenemos esa posibilidad de recibir mensajes directamente en el reloj. Eso dentro de las carreras. Yo creo que va a ser una función que terminará más destinada a, cuando estás en tu salida del fin de semana, recordarte que pases a comprar pan antes de llegar a casa, o, por ejemplo, preguntarte que después de que ha pasado una hora de la hora que tú ibas a llegar, teóricamente, te dirán que dónde andas y que por qué llegas tan tarde, que tenéis que ir a comer a casa de no sé quién. Así que probablemente será menos utilizado en carreras y más en el entrenamiento de los fines de semana. Aquí me surge una duda, que es cómo lo van a tomar las federaciones, las organizaciones de carrera, porque actualmente por parte de todas ellas está prohibido el uso de dispositivos móviles de comunicación. Eso incluye teléfonos, incluye walkie-talkies y todo tipo de elementos similares. ¿Por qué? Porque es evidente que desvirtúa la competición. Si tú eres un atleta de grupo de edad y aspiras a completar la prueba simplemente, pues evidentemente no te va a parecer tan importante, pero tú piensa, por ejemplo, que eres el líder de la carrera y eso te permite recibir un mensaje que te diga que el segundo clasificado está a 2 minutos de ti y además está corriendo más despacio, con lo cual tú puedes decir, bueno, entonces me relajo porque no me va presionando, no me va a alcanzar y no necesito correr a este ritmo que a lo mejor puedo terminar reventando. O al contrario, tú vas cuarto y te puede decir tu entrenador, aprieta un poquito más porque a este ritmo vas a alcanzar al tercer clasificado en 3 kilómetros. Es decir, es evidente que eso está prohibido en competición porque estás desvirtuando totalmente lo que es una competición individual y habrá que ver cómo lo toman las diferentes organizaciones y federaciones. De momento es una cosa que está bastante en vuelo y que tampoco te van a controlar en el punto de salida, pero que sí que es algo que hay que tener en cuenta porque puede ser que en un futuro, cuando ya sea algo un poquito más popular, sí que tenga relevancia de cara a las competiciones y a las carreras. Bueno, hablamos de precio, que es la parte que menos te gusta. Ya hemos hablado de lo que es el precio de la suscripción y luego tenemos el precio del reloj. Igual que en el Q945 normal tenemos dos posibilidades. Por un lado, comprar lo que es solo el reloj, sin sensores de ningún tipo. El Garmin 945 LTE en versión normal está en color blanco o en color negro y tiene un precio de 649 euros. Si te quieres ir a la versión pack, igual que existía en el 945, en el 935 con los sensores, en este caso es el HRM Pro,
y además el HRM Swim para la piscina. En ese caso son 799 euros, es decir, los dos sensores te cuesta 150 euros. Mi recomendación es que si no tienes sensores, vayas siempre a la opción pack, porque el precio es bastante interesante, y si tienes los sensores, que vayas también a la versión pack, porque esos sensores son bastante cotizados, y si los vendes después de comprar el reloj, la verdad es que vas a recuperar esos 150 euros y yo creo que un poquito más. Así que mi recomendación es, a precio PVP normal, irte a la versión pack y luego ya con los sensores haces lo que tú estéis más oportuno. Mi opinión respecto al 945 LTE, pues evidentemente mi opinión final será después de probar el reloj, ver cuáles son exactamente las funciones y lo que aporta y si su funcionamiento es el correcto. Pero lo primero que me resulta extraño es que hoy se haya presentado un reloj de la serie 55, que en teoría es la nueva serie, donde van a ir llegando todas las novedades, digamos que es el tope, y que a la vez ese mismo día Garmin presente otro reloj de la serie 45 dentro de lo que supuestamente es el tope de gama, porque de hecho es el reloj más caro de la serie Forerunner, y se presenten los dos el mismo día. Es decir, estábamos todos esperando el 955 porque es evidente que es el que tocaba en el día de hoy. ¿Por qué puede haber sucedido esto? Probablemente el COVID tenga bastante que ver. El 955 es un reloj que ya estaba preparado en lo que es la preparación de Garmin de cara a nuevos modelos. Estaba previsto incluso para el año pasado, pero probablemente debido al COVID, pues la falta de componentes que está habiendo, los problemas de fabricación, en el momento que a Garmin le haya faltado un componente, un chip, un lo que sea, del estudio, de los planes que ya tenía con respecto a ese modelo, pues evidentemente ya la cadena de fabricación se para y no pueden continuar. ¿Qué es lo que creo que han hecho? Pues al final han tomado el camino de en medio y han dicho, pues vamos a lanzar un 945 con conectividad LTE, pero creo que no es un movimiento del que Garmin a veces nos tiene acostumbrado, que es el hacer un estudio de mercado. Vamos a ver cómo se mueve este producto, si la gente demanda la conectividad LTE, si es algo que no le prestan atención, porque eso ya lo hicieron en su momento con el Bioactive 3 LTE, que era un reloj con mucho menos distribución, porque estaba específicamente ligado a un operador en Estados Unidos. Aquí Garmin ha tenido que mover mucho para llegar a tener este producto en el mercado. Recordemos que tú la suscripción la haces con Garmin, no la haces con un operador móvil. Entonces Garmin ha tenido que llegar a acuerdos con cada uno de los operadores, en cada uno de los países, llevar a cabo la suscripción del servicio, crear todo lo que son los servicios, pues eso de Assistance Plus, de todo el software referente al Live Track a través del LTE. Es decir, lleva muchas cosas que no es simplemente para decir vamos a probar y a ver qué tal sale. En definitiva, yo creo que es, digamos, el primer producto de una serie de productos que van a venir con conectividad LTE. Probablemente por los próximos sean los ciclocomputadores de ciclismo, que es donde quizás más sentido tiene este tipo de servicio, y en el futuro pues ya vendrá un 955 que probablemente no tengamos opción de comprarlo sin coletilla LTE. Todos los 955 pues tendrá la posibilidad de contratar el servicio de LTE. Aquellos que no necesitaban las funciones de conectividad móvil de LTE, pues la verdad que a lo mejor se quedan un poquito fríos, porque salvando los intervalos que seguramente vayan a llegar al resto de modelos de la gama de Garmin, como sucede habitualmente con estas pequeñas novedades de software, pues eso, se van a quedar fríos porque probablemente estaban esperando un poquito más, o un cambio de diseño, a pesar de que el reloj es un poquito más pequeño, pero no hay un cambio de diseño, no hay una pantalla más grande, que a lo mejor es lo que más se esperaba, que se pareciese la pantalla pues un poquito más a la del Fenix 6. Sin embargo, los que sí estaban pendientes de tener un reloj con conectividad LTE, porque se ven obligados a salir a correr, por ejemplo, con un teléfono móvil, por motivos de contacto de emergencia, o por motivos familiares, o por lo que sea, pues ahora tienen la posibilidad de tenerlo directamente en el reloj sin tener que salir con el teléfono móvil. Evidentemente, ciclismo es distinto, porque tú lo llevas en la parte de atrás del maillot y la verdad es que no te enteras, y además yo considero que en el ciclismo es obligatorio salir con el móvil, porque si tienes un percance mecánico a 80 kilómetros de casa, tienes que llamar a alguien, no te queda más remedio. Pero corriendo es diferente. Yo creo que ahí sí que van a tener bastante mercado. Y hasta aquí, pues eso es el Garmin Forerunner 945 LTE. Ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo, ahí abajo tienes el botoncito de like,
dale al botoncito de like, te lo agradezco un montón. Tienes el botón de suscribirte, de esa forma no te perderás pues, ni cuando publique el análisis final de este modelo, como de cualquier otro o de otro tipo de material, y eternamente agradecido. Y recuerda también que tienes en la página web, te dejo aquí el enlace ahí arriba, del artículo en texto con todos los detalles de los que te he estado comentando, acerca de las novedades del 945 LTE y de lo que incluye cada una de sus funciones. Sin más, pues nos vemos en el próximo vídeo y un saludo. Adiós.